Ok. Bien, entonces lo que les decía era de que habíamos quedado hablando un poco sobre el contenido de un proyecto, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la clase anterior les había comentado de que la parte más morosa, la parte más complicada, tal vez la parte más delicada, es justamente la formulación del proyecto, la elaboración del proyecto. Y luego ya tenemos una parte de evaluación del proyecto que vamos a ver de que una vez que tengamos un flujo de caja del proyecto, esa evaluación se va a realizar de manera bastante rápida, bastante sencilla. El día de hoy ya incluso hay herramientas informáticas, hasta planillas Excel que nos permiten agilizar ese proceso de la evaluación, ¿no? Pero lo que sí es más complejo, requiere más tiempo, requiere un razonamiento, momentos de reflexión, es la parte de la formulación del proyecto. Entonces, por eso habíamos dicho de que podríamos dividir en dos partes, una que hace la formulación y preparación del proyecto y la otra la evaluación del mismo. ¿Okay? Luego, habíamos señalado que la parte de la evaluación podría estar dividida en tres etapas, una medición de la rentabilidad del proyecto, tal vez el análisis de variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Cuando formulamos un proyecto, recuerden de que lo que estamos haciendo es entrar dentro del ciclo del proyecto, estaríamos en la fase de preinversión. Preinversión, como su nombre lo indica, antes de realizar la inversión. Entonces, antes de efectuar una inversión, ya sea esta privada o pública, lo lógico, especialmente si es un proyecto importante, lo lógico sería que elaboremos un proyecto, ¿no? En ingeniería civil estamos muy acostumbrados a proyectos de magnitud considerable, ¿no? Piensen en la construcción de una carretera, la construcción de una presa, una planta. Lo que he escuchado justamente hoy día cuando estaba bajando a casa, he escuchado de que se está ya trabajando sobre una planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de La Paz, que ustedes saben que es un anhelo largamente esperado, porque todas las aguas servidas pues son las aguas que después van a regar los cultivos en la zona de río abajo y después nosotros consumimos esos productos, ¿no? Entonces, lo lógico sería de poder hacer una planta de tratamiento. Pero son proyectos, estaba mencionando que va a estar ese proyecto alrededor de los 400 millones de bolivianos. Entonces, para proyectos importantes que en ingeniería estoy seguro que muchos de ustedes van a estar involucrados, pues se necesita hacer un proyecto que no solamente contemple el tema técnico, ¿no? Esa es una parte del proyecto. En realidad, mm, la elaboración de un proyecto contempla muchos más enfoques, además de solamente el estudio técnico del presupuesto del costo de la obra, ¿no? Que eso sería una parte importante, sí, pero que no lo es todo, ¿no? De hecho, cuando nosotros elaboramos un proyecto, pues de estos que estoy mencionando que tienen una cierta relevancia, pues tomamos en cuenta una cierta vida útil del proyecto, que dependiendo del caso, pues podrá ser de 10 años, 15, 20 años, ¿no? Y la fase de la inversión, es decir, la construcción del proyecto, probablemente va a tomar un año, tal vez 2 años, una cosa así. Y el resto en realidad es un análisis que tenemos que hacer a lo largo del tiempo entre los ingresos que puede generar el proyecto y los egresos del mismo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como habíamos hablado en las primeras clases, nosotros vamos a poner más énfasis en los proyectos desde un punto de vista financiero privado, es decir, proyectos en los cuales vamos a intentar generar utilidades, ¿no? Y bueno, entonces lo que necesitamos es saber cuáles van a ser los ingresos a lo largo de la vida útil del proyecto. Como les digo, eso puede ser 5, 10, 15, 20 años dependiendo del proyecto. Y cuáles van a ser también los egresos, los costos de todo ese proyecto desde la fase de la inversión. La inversión, la construcción del proyecto, por ejemplo, esos 400 millones de bolivianos que podría costar la planta de tratamiento de aguas negras en la ciudad de La Paz. Eso es simplemente la fase de inversión, que ya les digo que eso dentro de la vida útil del proyecto, pues tendrá tal vez 1 o 2 años. Un segundito, por favor.
Bien, mil perdones otra vez. Voy a desconectar el celular. Entonces, lo que les decía era de que, pues, el ciclo, la duración de un proyecto es bastante más grande que son simplemente el tiempo de la inversión, ¿no? Es bastante más grande simplemente que el tiempo de la inversión. Si bien la inversión es algo que lo podemos presupuestar razonablemente bien, esos 400 millones de bolivianos que han salido para la planta de tratamiento, pues seguramente van a tener un justificativo. Eso es lo que ustedes van a aprender realmente en la carrera, no necesariamente la parte de sacar los presupuestos, pero bueno, una parte seguramente será esa, pero ese trabajo de cuantificar la inversión en un proyecto está muy asociado en la mayoría de los proyectos a las obras civiles, así que seguramente que allí un ingeniero civil puede dar mucho apoyo para poder hacer una estimación del costo de inversión del proyecto. Pero una vez que ya está listo el proyecto, todavía tiene bastantes años en los cuales ese proyecto va a funcionar. Y en ese tiempo, en esos 5, 10, 15, 20 años posteriores, también se van a generar ingresos y también se van a generar egresos, ¿no? Porque evidentemente esta planta de tratamiento de aguas negras, pues va a necesitar un cierto mantenimiento, va a necesitar una cierta cantidad de personal, y eso va a tener sus costos, sus egresos durante el tiempo. Y de repente va a tener algún ingreso, ¿no? En este caso específico no lo sé cómo se va a evaluar el tema de los ingresos. Recuerden que este tipo de proyectos no son proyectos privados, ¿no? No es que una empresa se va a hacer cargo de me imagino, ¿no? Podrían concesionar, no lo sé, pero normalmente en este tipo de proyectos no es una empresa privada la que se hace cargo del mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas negras. Si pensamos en el caso de la basura dentro de la ciudad de La Paz, ustedes sí saben que está concesionada una empresa privada, y ahí sí, esa empresa privada, pues ha debido hacer sus cálculos, ¿no? Para poder entrar a la licitación y saber que los gastos que se va a generar, porque esta empresa tiene que comprar carros basureros, va a tener que contratar personal, ese personal seguramente es personal de planta. Más adelante vamos a ver cómo es que se tiene que pagar de acuerdo a la legislación boliviana al personal de planta. No es nada barato, ¿no? Es un costo bastante más fuerte, yo creo, de lo que sería en otros países. Entonces, sabe que va a tener una cantidad de egresos bastante grandes, ¿no? Y los ingresos, bueno, ahí sí está más claro, los ingresos van a ser una tasa de aseo pública que generalmente está ya indexada a nuestras facturas de la luz, ¿no? Justamente en las últimas semanas, ustedes saben que han habido algunos conflictos justamente por este tema, porque se ha querido incrementar esta tasa de aseo urbano también, ¿no? Entonces, durante ese tiempo de la vida útil, porque la empresa, voy a volver al ejemplo de la empresa de aseo urbano aquí en nuestra ciudad de La Paz, esa inversión que ha realizado, que no es una inversión pequeña, ¿no? Es una inversión bastante grande. Ustedes han visto de que han comprado, aunque sea de botón, pero han comprado algún equipamiento que antes no teníamos, ¿no? Hay algunos vehículos que se dan a la tarea de hacer la limpieza de las calles, por ejemplo, que antes no teníamos. Y bueno, en general se ha intentado mejorar ese servicio de limpieza, ¿no? Pero esa inversión que ellos han realizado, tienen que poderla recuperar en un cierto lapso de tiempo. El tiempo, en este caso específico, en el cual la alcaldía les ha debido dar la concesión. No tengo el dato en este momento, pero me imagino que debe estar alrededor de unos 10, 15 años, ¿no? Por lo menos, para que le dé tiempo suficiente para que la empresa pueda recuperar toda esa inversión y tener utilidades, ¿no? Porque al final no es que la empresa está limpiando la ciudad porque le gusta tener las ciudades limpias, ¿no? Evidentemente no es ese el objetivo es de que quiere lucrar con esta, tener utilidades. Tal vez la palabra lucrar no sé si es tan adecuada, pero como cualquier otra empresa privada, su objetivo principal debería ser el de generar utilidades, porque si no genera utilidades, entonces no va a ser sostenible la empresa y tendría que cerrar, ¿no? Así que ese lapso de tiempo entre que se haga la inversión y esos 10, 15, 20 años, pues se requiere de poder hacer estimaciones
de los ingresos y de los gastos. Y es ahí donde ya ese trabajo normalmente lo realiza un economista con ayuda probablemente de técnicos que le den algunos insumos, pero es un trabajo en el cual no podemos tener la certeza de lo que va a suceder, ¿no? Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar de aquí a un año. Imagínense saber qué es lo que va a pasar de aquí a 15 años en los proyectos. De todas maneras, tenemos que hacer proyecciones. Haremos proyecciones del mercado, de la demanda, por ejemplo, para saber cómo va a ser la demanda en un futuro. En este caso de la ciudad de La Paz, con este proyecto de la recolección de basura, pues seguramente también podrían hacer unas proyecciones a futuro. No sé si a alguien se le ocurriría de qué forma se podría hacer una proyección a futuro, en el caso de la basura, para saber cuánto van a ser los ingresos en el futuro. ¿O será que los ingresos van a ser los mismos que hoy en día? ¿Alguna idea? ¿Qué harían ustedes si tuviesen que hacer una estimación de los ingresos por el recojo de la basura? ¿O será que todos los años, de aquí hasta el 2037, vamos a seguir con los mismos ingresos para la empresa esta de recojo de la basura? Dije, con el crecimiento de la población. Correcto, ¿no? O sea, una primera idea que parece bastante razonable sería poder ajustar esto al crecimiento poblacional, ¿no? Por eso es de que los censos son una fuente de datos muy importante, ¿no? No es solamente que van a servir para poder, ustedes saben que Santa Cruz está solicitando a gritos que se haga un censo ya, porque evidentemente Santa Cruz ha crecido mucho más que el resto de las ciudades, ¿no? Tal vez a excepción del Alto, que generalmente entre el Alto y la ciudad de Santa Cruz son las ciudades de mayor crecimiento, pero yo estimaría de que en estos últimos años pues, probablemente ha sido Santa Cruz la que ha llevado la vanguardia, ¿no? Y como los recursos, parte de los recursos del IDH, de impuestos, eh, están en función de la población, estos recursos de coparticipación tributaria, por ejemplo, entonces sí les interesa. Pero no solamente es por eso, sino que estas estadísticas son una herramienta muy valiosa a la hora de hacer trabajos con los proyectos, ¿no? Hoy en día la institución que hace este trabajo, que ustedes saben que es el Instituto Nacional de Estadística, pues pone a disposición de la población en general de forma gratuita mucha información estadística, ¿no? Basta entrar a su página web, algo que hace unos 15 años era toda una tortura conseguir datos estadísticos, había que ir personalmente al INE, buscar en su biblioteca, cruzar los dedos para esperar que se tenga esa información, pues hoy la tenemos disponible online, ¿no? En su página virtual. Entonces, entre otras cosas, seguramente va a estar la población y a través de eso, pues se podían hacer algunos proyectos. En el caso de La Paz, de Santa Cruz, más bien del Alto, eso yo creo que funcionaría bastante bien. En el caso de La Paz es un poquito más complicado. No sé si ustedes se acuerdan, pero de acuerdo al último censo que se ha realizado, tal vez si alguien me recuerda cuándo fue, en 2011 tal vez, la tasa de crecimiento poblacional en La Paz, en la ciudad de La Paz, era negativa, ¿no? Por ejemplo. La Paz es una ciudad que ya casi el municipio de La Paz está llegando a su límite de crecimiento. Eso es algo normal en las ciudades más antiguas y en las ciudades que, como en el caso de La Paz, tienen problemas o accidentes topográficos que hacen que el crecimiento poblacional no sea o tenga un cierto límite, ¿no? Tenga un cierto límite. Cuesta creer que sea negativo, la verdad, ¿no? Si uno ve la cantidad de edificios nuevos que se han construido, pero bueno, eso es lo que han sacado los resultados del INE, ¿no? También hay, ustedes saben que han habido algunos detalles durante los censos, que no sé si pasará ahora mismo algo parecido, que dado que los municipios están esperando tener una mayor población para poder tener mayores recursos económicos a través de la coparticipación tributaria, entonces yo recuerdo bastante bien de que cuando se realizó el anterior censo, pues los municipios cercanos a la ciudad de La Paz
más o menos que obligaban a la gente que tuviese terrenos, ¿no?, en esos lugares, a que el día del censo estuviesen presentes. Se corría el rumor de que si no hacían esto, entonces podrían ser pasibles a algún proceso comunitario, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un terreno en Laja y, bueno, el día del censo, ustedes viven durante los 360 días al año en La Paz, pero 5 días al año se trasladan a Laja. Entonces, mucha gente, por ese miedo, se fue, en este caso, a Laja para el día del censo, solamente para el día del censo, ¿no? Al día siguiente retornó a La Paz, por miedo de que tomen represalias contra ellos en esas poblaciones. No sé si este año, si es que se realiza el censo, que parece que sí, pues pasará algo similar. Pero bueno, entonces hay que buscar la forma, hay que buscar la manera de encontrar aquellos datos que nos puedan permitir tener una proyección de la demanda en el futuro. Si estuviésemos, por ejemplo, interesados en, no sé, en crear una empresa de construcciones, ¿no?, una empresa constructora, que trabaje exclusivamente en la ciudad de La Paz, ¿qué dato se les ocurre a ustedes que podría ser interesante para poder ver las proyecciones de ese mercado de la construcción? ¿Qué dato buscarían? ¿Alguna idea? El material de construcción vendido. Muy bien, ¿no? Podría ser material de construcción vendido. De repente va a ser un poco difícil encontrar ese dato de material de construcción vendido, pero tal vez se podría encontrar algún otro dato que estuviese relacionado a lo que tú has dicho, pero que sea más sencillo. No sé si a alguien se le ocurre. La cantidad de personas que están migrando en los últimos tiempos. Bueno, sí, la parte poblacional podría de alguna manera influir en este mercado, pero creo que sería un poco difícil, ¿no? Porque así como hay gente que migra, hay gente que está llegando a la ciudad, entonces, y no sé exactamente si esa población que sale o que la que entra podrá tener una relación muy estrecha con el mercado de la construcción. Tal vez yo iría más por eso que nos estaba hablando el compañero que te antecedió, hablar un poco sobre buscar estadísticas de materiales de construcción, pero así materiales de construcción en general probablemente sea bastante complicado. Entonces, tal vez tengamos alguna otra opción asociado a lo que ustedes están hablando, ¿no? Algo más específico dentro de los materiales de construcción. ¿Alguna idea? Ingeniero, yo pienso que un indicador tal vez que no se estudia o tal vez sí sería el deterioro de las estructuras actuales, porque eso nos daría una proyección de cuánto material, digamos, de cuánto se va a volver a edificar, o sea, porque eso es lo que pasa, yo veo en la ciudad de La Paz, es las principales razones por las que se construye aquí es porque se deteriora una estructura anterior. Sí, podría ser interesante ese indicador. Está un poco complicado de poderlo obtener. Podría ser interesante. Yo lo vería más para aquellas empresas, por ejemplo, si hay una empresa que ahora ya están empezando a aparecer, ¿no? Justamente por la razón que tú estás indicando. Hay empresas que se están dedicando a patología de la construcción, que significa intentar poner soluciones a obras ya realizadas y ejecutadas, algunos de bastantes años de antigüedad, pero que están presentando ya problemas, ya por el tiempo de uso o en algunos otros casos por efecto de problemas en el terreno, que eso es lo más normal en nuestro medio, ¿no? En ese caso, si la empresa estuviese enfocada a realizar patología de la construcción, me parece que sí, si se pudiese conseguir esos indicadores que tú mencionas, pues sería excelente, pero también es verdad de que en nuestra ciudad, dado que ya cada vez es más complicado conseguir terrenos nuevos para construir, lo que se está haciendo, se viene haciendo desde hace ya por lo menos unas 2 décadas atrás, es demoler construcciones existentes, sin importar si éstas estuviesen en buen o mal estado, y con ello empezar a construir edificaciones
de mayor altura, ¿no? Esa es un poco la regla que siguen la mayor parte de los países, de las ciudades que ya están en un punto, digamos, de saturación, ¿no? Donde no existe más espacio. No es el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz, evidentemente la historia es muy diferente, ellos tienen bastante campo para crecer, lo mismo Cochabamba, entonces pueden ir ampliando su radio urbano, ¿no? Ahora no sé en qué anillo ya andarán, creo que están por el 9º anillo, ya se están pasando, por supuesto, a otros municipios, ¿no? Uno cruza el Piraí y ya está en Porongo y ya las urbanizaciones están ya en esa zona, ¿no? O lo mismo en el norte, pues hacia Guarnes. Entonces, ya la mancha urbana ya es mucho más grande. Pero en nuestra ciudad, lo que está sucediendo es el fenómeno de la demolición de construcciones antiguas y la construcción en su lugar de edificaciones. Yo no les miento si les dijese que hace 25 años aproximadamente, 30, prácticamente no encontraban un solo edificio en la avenida de Calacoto, ¿no? Calacoto, todo el mundo, todos ustedes seguramente conocen esta avenida, pues esa avenida de Calacoto hace 20, 25 años solamente tenía casas residenciales y casas bastante costosas, ¿no? Pero lo que ha ido sucediendo es de que se ha decidido demoler esas casas tan costosas y construir a cambio edificios que cada vez son más altos, ¿no? De hecho, hasta donde tengo entendido, el edificio del Green Tower, por ejemplo, va a ser el edificio de mayor altura en todo nuestro país, ¿no? Cuando ya se lo inaugure, y está justamente en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, la construcción también podría ir por ese lado, ¿no? De construcciones nuevas, ¿no? Que se están todavía realizando. Ustedes pueden ver en los anuncios, en la televisión, en la prensa, hay siempre edificaciones nuevas, edificios que se están haciendo, normalmente bajo esta modalidad, ¿no? De demoler construcciones preexistentes y hacer edificaciones nuevas. Entonces, en ese caso, ¿cuál Ingeniero, sería el indicador? Sí, adelante. ingeniero, bueno, en base a lo que acaba de decir, quizá me recuerdo que en el censo, o sea, un indicador más sencillo, ¿no? Yo me acuerdo que en el censo del 2012, uno de los puntos en los que sentaba fuerte, o sea, las preguntas era, o sea, las que hicimos cuando censamos eran en cuánto ganaba la familia, ¿no? Entonces, yo pienso que con un dato así se puede estimar, digamos, creo que, o sea, digamos, La Paz, ciudad, a diferencia, digamos, de Oruro, ciudad, o sea, yo pienso que la gente en algún porcentaje debe ganar más y en mayor cantidad. Entonces, ese también podría ser un indicador porque creo que lo que principalmente, eh, o sea, puede ser un indicador de construcción, es esa capacidad económica que tienen las personas para realizar esto. Entonces, yo pienso que con un censo y ver eso se puede estimar algo así. Sí, sí, podría ser interesante tu idea y tal vez se lo podría revisar, pero siempre vamos a intentar buscar indicadores que sean sencillos, ¿no? Datos que puedan ser más fáciles de poderlos encontrar. En este caso específico del sector de la construcción, un poco siguiendo la idea del compañero que en principio comentó, eh, claro, si está creciendo la construcción, por ejemplo, quiere decir que la venta, la demanda de materiales de construcción también está ascendiendo, ¿no? Eh, Sería muy difícil ir a hacer, se podría hacer de repente, ¿no? Hacer un cuestionario a las empresas importadoras de material de construcción más importantes y ver cómo ha sido su evolución en el tiempo. No sé si darían de buen agrado los datos, ¿no? De cuánto es lo que ellos están vendiendo, pero bueno, podría ser una opción, pero una opción mucho más sencilla, por ejemplo, y esa sí es factible de poderla encontrar, es poder saber cuál ha sido, por ejemplo, la producción de cemento en nuestro país, en nuestra ciudad, o la venta, o la venta de cemento en nuestra ciudad. El cemento, obviamente, en el sector de la construcción, pues es casi como el alimento para nosotros, ¿no? Casi como el pan. Todas las construcciones, la gran mayoría de las construcciones que se hacen en nuestro medio, de alguna u otra manera, interviene el cemento. Entonces,
Las empresas cementeras normalmente publican sus anuarios, ¿no? Sus anuarios, y probablemente también en el Instituto Nacional de Estadística tengamos ese dato. Y podríamos ver la evolución en el tiempo de la producción de cemento o de la venta de cemento, ¿no? Tal vez esa podría ser una forma de tener un proxy, un indicador proxy al sector de la construcción, ¿no? No sé si les parece. Bien, entonces podría ser otra opción tal vez más sencilla. Bueno, como en todo caso, fíjense de que estos proyectos, los proyectos siempre tienen un cierto grado de incertidumbre. O sea, nosotros vamos a ver algunas técnicas de proyección, algunas ya las conocen ustedes de su materia de estadística, por ejemplo, los métodos de los análisis de regresión lineal por el método de los mínimos cuadrados, es algo que ustedes lo han visto en su materia de estadística, y si tuviesen ustedes una cantidad de datos históricos, y una vez que hagan el diagrama de dispersión, pues da la pinta que tuviese una relación lineal, pues probablemente podrían utilizar esa forma de poder calcular la mejor recta que se ajuste a los datos, y con eso poder proyectar al futuro, ¿no? El tema es proyectar al futuro. O vamos a ver otras técnicas que esas sí creo que no las han visto en la materia de estadística, algunos modelos de series de tiempo que nos van a permitir también hacer esas proyecciones a futuro. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que proyectar hacia el futuro, porque proyectando hacia el futuro vamos a tener la información tanto de los ingresos como de los gastos a lo largo de la vida útil del proyecto, y en suma vamos a poder tener la capacidad de poder elaborar ese flujo de caja que hemos hablado. Pero como estas técnicas de proyección no son infalibles, evidentemente van a tener un cierto grado de incertidumbre, pues sería interesante hacer un análisis de algunas variables, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas, de hacer un análisis de sensibilidad de algunos de los parámetros, ¿no? De repente nuestro proyecto es muy sensible a, no sé, estaban hablando ustedes de la proyección demográfica, ¿no? De la tasa de crecimiento demográfica. Bueno, si nosotros en el proyecto hemos asumido, de acuerdo a nuestros cálculos, que la tasa de crecimiento, por decir algo, es del 1% anual, ¿qué pasaría si es que variara esa tasa de crecimiento? ¿Qué pasaría si es que en lugar de ser 1% fuese del 0,8 o fuese del 1,2? Entonces podríamos hacer un análisis de sensibilidad para poder visualizar diferentes escenarios y tener un poco más de información a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Porque recuerden que toda esta parte del proyecto, lo que nos va a servir a final de cuentas es poder tomar la decisión de si es que invertimos o no invertimos en el proyecto, ¿no? Recuerden de que hay una dicotomía dentro de la economía, que es que tenemos múltiples necesidades, yo diría hasta infinitas necesidades, pero recursos escasos. Entonces tenemos que asignar de la mejor manera posible esos recursos escasos que tenemos para proyectos que tengan la mayor rentabilidad posible. Así que esa es un poco la idea de esto, de la formulación y la evaluación del proyecto. Bueno, para realizar un proyecto habíamos indicado que se necesitan diferentes estudios, estudio de mercado, técnico, organizacional, administrativo, estudio financiero. Cada uno de ellos los vamos a ir viendo en mayor medida en los próximos capítulos. Aquí simplemente un pantallazo de dónde estarían ubicados estos estudios. Bueno, los estudios en realidad están ubicados en la fase de preparación o formulación del proyecto, ¿no? En esa primera parte, aquí es donde vamos a trabajar con los diferentes estudios que puedan haber. Aquí he puesto 4, pero podrían haber otros más, dependiendo de las características del proyecto. Se tendrá que hacer un estudio de mercado, ¿no? Que eso es fundamental para poder tener una idea de los ingresos y de los gastos que podríamos tener. Habrá que hacer un estudio técnico que está muy asociado a los gastos de inversión, que en los proyectos importantes, evidentemente, la fase de la inversión suele ser un monto bastante importante del proyecto, ¿no? Imagínense, no sé, una carretera, que hemos comentado el otro día.
una carretera que en promedio, pongámosle que cueste $1.000.000 el kilómetro, ¿no? Entonces, si vamos a hacer el análisis de una carretera de 50 kilómetros, pues esa inversión inicial es bastante importante, bastante relevante dentro de nuestro flujo de caja, ¿no? Habrá que hacer en algunos casos un estudio administrativo, si es una empresa. Esta parte de la formulación y evaluación de proyectos ha nacido de los proyectos industriales, ¿no? De las fábricas, donde se quería hacer un análisis para ver si tenía algún elemento, algún antecedente para poder asignar recursos. Y si vamos a hacer una fábrica de lo que sea, pues probablemente necesitemos también tener un cierto organigrama del personal, ¿no? Si vamos a hacer una empresa constructora, seguramente esa empresa constructora va a tener diferentes categorías de personal, desde el gerente hasta el nivel más bajo, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio administrativo, ¿no? Para poder evaluar la cantidad de personas en primer lugar que se requieren para ese proyecto y las categorías que va a tener cada una de las personas, incluso los salarios que van a tener cada uno de ellos, ¿no? Podrán haber otros estudios, podrán haber, en algunos casos probablemente sea muy importante un estudio legal, ¿no? Un estudio legal para saber si la obra que se quiere hacer pues, tiene sustento jurídico o realmente no es posible de ejecutarla, ¿no? ¿Qué tal si queremos hacer no sé, un parque industrial y resulta que el terreno que tenemos está dentro de una reserva forestal? Entonces, probablemente legalmente no va a ser factible, ¿no? Podría ser que nuestro estudio de mercado, nuestro estudio técnico, nuestro estudio organizacional y administrativo indique que sí va a ser factible, pero de repente desde el punto de vista legal no es posible. Y ya en los últimos años, probablemente hace unos 15, 20 años, cada vez cobra más fuerza los estudios desde el punto de vista ambiental, ¿no? El estudio ambiental es necesario en la generalidad de los proyectos importantes que se realizan para ver esto del impacto económico, ¿no? Ahí, en el caso de carreteras, que es donde yo tal vez podría hablar un poco más, un poco mejor, pues siempre está presente el tema del estudio ambiental. Hay un especialista en medio ambiente que tienen todo un equipo de gente, en realidad, durante la fase del diseño, los que hacen el PRP, le denominan el plan de reposición de pérdidas. En una carretera es muy normal de que se hagan afectaciones a pobladores que ya tenían sus terrenos cerca de la zona de influencia de la carretera, porque evidentemente no es solamente el ancho de la calzada, ¿no? Se tiene que tener una cierta área de influencia de la carretera, y si es que eso está invadiendo terrenos de dueños originarios, pues habrá que darles una compensación, ¿no? Entonces hay que hacer un plan de reposición de pérdidas. Si la carretera pues, va a pasar cerca de un área protegida, pues también habrá que hacer un su análisis. No podremos utilizar, por ejemplo, fuentes de bancos de préstamos de zonas en áreas protegidas, ¿no? Evidentemente, también tenemos algunos casos excepcionales, ¿no? Incluso realizados por el gobierno. Simplemente les pongo como recuerdo esa carretera hacia el Tifnis, ¿no? Que probablemente desde el punto de vista técnico, económico, haciendo una evaluación social, incluso socioeconómica, pues probablemente era una carretera factible, ¿no? Que debía hacerse, ¿no? Llegar de Cochabamba hacia Trinidad de forma directa, probablemente el impacto económico hubiera sido importantísimo. Pero ustedes saben que se ha frenado ese proyecto por el tema ambiental, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyectos, pues puede tener mayor o menor peso algunos de los estudios que estamos indicando. Y finalmente, cuando ya tengamos todos los estudios realizados, pues intentaremos monetizar cada uno de esos estudios. En el caso de la inversión, que es donde un ingeniero civil podría aportar más, eso es una tarea que no es tan complicada, pues en otras palabras, habría que ser como un presupuesto de la obra, ¿no? Saber aproximadamente justificar cuánto va a ser ese costo, ¿no? Si es una carretera, ya tenemos una idea de por dónde van los tiros.
Si es una carretera en montaña, seguramente el costo va a ser algo mayor, digamos unos $2 millones por kilómetro. Si estuviésemos en una zona del altiplano, con fuentes de aprovisionamiento de materiales cercanos, pues es probable también de que el costo sea un poco menor, pero ya tenemos una idea, ¿no? Este proyecto de la planta de tratamiento que les decía, de algún lado será salido ese valor de los 400 millones de bolivianos, ¿no? Será más, menos, fíjense, equivocarse en 10% sería equivocarse en 40 millones de bolivianos, ¿no? Pero bueno, dependiendo a qué nivel se haga el estudio, podremos tener mayor o menor precisión, ¿no? Si es que el estudio es a nivel de prefactibilidad o es a nivel de factibilidad, o si es un estudio a diseño final, en el cual ya deberíamos ajustar un poco mejor el lápiz y colocar valores más cercanos a la realidad. Con toda esa información, tanto el estudio, tanto lo obtenido en el estudio de mercado, en el estudio técnico, en el estudio administrativo, incluso en los estudios legales, estudios ambientales, pues ya se haría una construcción del flujo de caja. Si estamos hablando en la parte ambiental, pues ese plan de reposición de pérdidas se lo puede monetizar, se puede saber cuánto hay que, vamos a decir, indemnizarle a las personas que van a perder su terreno, y se podría generar un costo, ¿no? Un valor monetario. Entonces, todo lo tenemos que monetizar. Y una vez monetizado, ya entraríamos al estudio financiero, que sería la construcción del flujo de caja. Y nuevamente, una vez terminado la construcción del flujo de caja, pues ahí ya estaríamos con la fase de la evaluación. ¿Bien? Bueno, esto también algo ya lo hemos visto, ¿no? De cómo vamos bueno, dice todo, ya hemos hablado, ¿no? De que actualmente gran parte de los proyectos requieren de un estudio de impacto ambiental. Cuando se va a producir algo, entonces ese producto o servicio tenemos que responder a ciertas preguntas. ¿Cuándo vamos a producir? ¿Dónde lo vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Con qué vamos a producir? ¿Y cuánto va a costar producir esto? Entonces son preguntas que habrá que responder dentro de un estudio técnico normalmente, antes de poder lanzarnos a invertir, ¿no? Recuerden que toda esta fase es la fase de preinversión, todavía no hemos gastado un centavo en el tema de la construcción, todavía no sabemos siquiera si vamos a recomendar que se construya o que no se construya el proyecto que estamos analizando, ¿de acuerdo? Simplemente es una fase previa, que va a tener también un costo, ¿no? Seguro que tiene un costo la fase de la preinversión, pero que es un costo, que es un porcentaje relativamente bajo respecto del costo total del proyecto. Bueno, dentro del estudio técnico, vamos a intentar proveer información para cuantificar el monto de las inversiones, eso ya les he comentado, ahí es donde nosotros podemos jugar un papel más importante. Si fuese el caso de una producción de algo, ¿no? Imagínense la producción, no sé, vamos a estar a cargo de la fábrica de cementos de Cebol. Bueno, entonces eso ya hay que pensarlo con otros ojos, ¿no? Esa producción pues podrá tener en el tiempo rendimientos decrecientes, podrá tener rendimientos constantes, podrá tener rendimientos crecientes. Bueno, eso ya dependerá mucho del tipo de proyecto. Tenemos que, dentro del estudio técnico, cuantificar las necesidades de la mano de obra, lo que hemos indicado, ¿no? Ver qué personal vamos a necesitar realmente y cuál va a ser el nivel de remuneración que van a tener. Otro tema que vamos a tocar en el estudio técnico es el tamaño del proyecto, ¿no? Hay que pensar qué tamaño de proyecto vamos a realizar. No queremos, creo que ya les había comentado, de estos elefantes blancos, ¿no? Nuestro país tiene un largo historial de elefantes blancos, ¿sí? Es algo que no vamos a querer. Vamos a dimensionar, vamos a intentar dimensionar de manera adecuada nuestro proyecto, de tal manera de tener un proyecto que pueda atender las demandas del mercado. Y no al revés, ¿no? No al revés. En ocasiones se hace el proceso contrario, ¿no? Se hace primero el dimensionamiento del proyecto y después se ve de qué manera vamos a poder atraer la demanda, ¿no? El proceso correcto sería más bien hacer un estudio de la demanda, un estudio de la demanda histórica, actual y futura. Y en función a eso, pues ya veremos
de dimensionar nuestro proyecto, ¿no? Si nosotros vamos a, no sé, alguien de ustedes de repente se va a animar a hacer una empresa de estudios de laboratorio, ¿no? De estudios de laboratorio. Bueno, tendrá que dimensionar su proyecto. Va a ser un estudio de laboratorio, digamos, de suelos, hormigones y asfaltos. Ok, tendrá que determinar cuál va a ser el tamaño del proyecto. Si va a trabajar en suelos, pues tendrá que comprar seguramente los equipamientos necesarios para hacer los ensayos básicos de suelos, o de repente pensará entrar a un mercado mucho más grande y, e invertir para poder comprar equipos triaxiales computarizados, equipos de corte directo computarizados, equipos de consolidación computarizados, que lo han hecho, ¿no? Algunas empresas en Cochabamba, por ejemplo, se han dado el lujo de hacer esas inversiones, pero me imagino que han pensado de que van a tener ese rédito, ¿no? No sería muy racional invertir en un equipo, por ejemplo, un triaxial computarizado que puede estar costando ahora mismo probablemente unos 30.000, 40.000 dólares, si uno no tiene una cierta seguridad de que va a poder recuperar esos ingresos, ¿no? Entonces hay que dimensionar de manera correcta. Y eso es el tamaño. No esperar de primero comprar, compro mi triaxial y ahora sí voy a esperar de que la gente venga a hacer los ensayos, ¿no? Tiene que ser al revés, ¿no? Saber de que voy a tener una demanda insatisfecha, de que la demanda de ensayos triaxiales en nuestra ciudad, por ejemplo, es elevada, y saber que solamente hay muy pocos laboratorios que realizan este trabajo y que es necesario que los ingenieros geotecnistas pues, solicitan ensayos triaxiales para cada obra que realizan. No es así la vida real, ¿no? No es así. Nosotros sabemos de que lamentablemente en nuestro medio todavía no tenemos una normativa boliviana de estudios geotécnicos, con lo cual cada ingeniero, a veces ni siquiera geotecnista, a veces ni siquiera ingeniero civil, pues define cuáles van a ser los ensayos que se van a realizar para su obra, ¿no? Entonces, eh, dimensionar. Otro tema importante es la localización del proyecto. Si, no sé, si ustedes fuesen los gerentes de la empresa de SBOL, de la empresa de cementos de Bolivia, me imagino que uno de los datos fundamentales que ha tenido que considerar el gerente ha sido la localización del proyecto. Si ustedes recuerdan, incluso había problemas con ese tema. Había un conflicto entre la gente de Potosí y la gente de Oruro, ¿no? Pero lo que está claro es de que si vamos a hacer una empresa de cemento, la fábrica tiene que estar al lado de donde nosotros podemos extraer la materia prima. En otras palabras, al lado de donde tenemos los yacimientos de roca caliza, ¿no? Como lo es en el caso del cemento Viacha y de todas las empresas cementeras que tenemos a lo largo del país. Necesitaríamos tener esa seguridad de tener esa materia prima a la mano para reducirnos los costos de transporte. Y al revés también, ¿no? Si nosotros vamos a hacer la definición de la ubicación de nuestro proyecto en función de los mercados a los cuales nosotros queremos llevar el producto, también tendríamos que tener esa misma idea, ¿no? Ustedes saben de que ha habido muchas críticas al proyecto de URIA, por ejemplo, que ha desarrollado el gobierno anterior, bueno, el gobierno del expresidente Morales, porque, a ver, ¿alguien podría decirme cuál es el problema de la localización de esta empresa de URIA? No sé si alguien tiene el dato. Esta empresa de URIA que parece que hoy en día pues va a rendir sus frutos porque por las razones del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio de la urea, tengo entendido que se ha triplicado. O sea que hoy en día, a pesar de los problemas, que los vamos a mencionar en un momento, de problemas de localización del proyecto, aún así se va a volver competitiva la producción de urea en nuestro país, mientras el precio esté así de alto. ¿Alguien tiene idea de por qué habían estas críticas a la localización del proyecto de la urea?
Bueno, yo sé que eso está en otro ámbito que no es el de la ingeniería civil, pero sí es bueno de que ustedes tengan una idea del contexto económico nacional también, ¿no? Bueno, este proyecto de la URIA entiendo que se lo ha desarrollado en el Chapare, cuando el mercado, su mercado fundamental era el Brasil. Entonces, probablemente hubiera sido mucho más razonable si no hubiera intervenido ninguna razón política, que lamentablemente en los casos de los proyectos gubernamentales, especialmente en nuestro país, suele tener un peso específico muy importante las razones políticas, pero si no hubiera tenido esas razones políticas y solamente hubieran sido razones técnicas, probablemente ese proyecto de urea hubiera estado más cercano hacia su mercado natural, que es el Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera nos estaríamos reduciendo los costos de transportes, ¿no? Toda esa logística también tiene que estar pensada dentro de la elaboración del proyecto. Bien. Entonces, en el estudio técnico, aquí ya resumiendo, fíjense que tendríamos esos tres aspectos fundamentales: el tamaño del proyecto, la localización del proyecto y el proceso productivo, especialmente útil para el caso de la industria manufacturera, ¿no? Hay que hacer un estudio del mercado, este es otro de los aspectos fundamentales, y cuando se hace un estudio del mercado, dice se van a estudiar 4 aspectos fundamentales. Uno, el consumidor y las demandas del mercado, ¿no? Porque si vamos a hacer un proyecto que venda ya sea un producto final o que venda un servicio, entonces tenemos que pensar en el consumidor, ¿no? En el cliente. Y bueno, tendremos que hacer el análisis del consumidor, analizar cómo son las demandas de ese mercado en particular, tanto las actuales como las proyectadas. Seguramente no vamos a estar en un proyecto donde nosotros seamos los únicos vendedores, es decir, no vamos a hacer el monopolio, ¿no? No vamos a ser la única empresa constructora en la ciudad de La Paz. Bueno, tendremos o el único laboratorio que dé servicios de suelos, hormigones y asfaltos, ¿no? Tendremos que hacer también un análisis de la competencia, ¿no? Y eso está ya del lado de la oferta del mercado, tanto las ofertas actuales como las proyectadas. Y para poder proyectar la demanda o la oferta necesitamos de antecedentes históricos. Tal vez aquí incluso es más difícil encontrar los datos necesarios porque difícilmente nosotros si nosotros queremos hacer una empresa constructora, pues no veo muy claro que vayamos a consultar constructora por constructora actual, es decir, nuestra competencia, para saber cómo les está yendo, ¿no? Y menos de que ellos nos digan la verdad. Así que puede ser un tanto difícil encontrar esa información. Luego tenemos que pensar en la comercialización del producto o del servicio, ¿no? Esa es una fase también muy importante, cómo vamos a poder llegar al consumidor final. En algunos casos también es necesario pensar de nuestros proveedores de materia prima, por ejemplo, ¿no? Y la disponibilidad. Si vamos a ser una empresa constructora, pues tendremos que pensar cuáles van a ser nuestros proveedores de material de construcción, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los precios, cuáles son los insumos, los actuales, los proyectados, en fin. Todo eso engloba el análisis del estudio de mercado. Bien. Aquí hay una pequeña descripción de cada uno de los temas del consumidor. No voy a hacer una lectura, ustedes ya tienen esta información en la plataforma, pero sepan de que ese estudio del mercado, que lo vamos a ver con mayor detenimiento en los siguientes capítulos, tiene esa idea, ¿no? De ver primero hacer el análisis del consumidor, que es el cliente, debería ser, si nosotros vamos a hacer una empresa privada, pues tenemos que analizar, estudiar bien a nuestros clientes para poderles dar algo con lo cual se estén satisfechos, ¿no? Un buen servicio, ¿no? Saber qué es lo que ellos están buscando, buscar en qué nos podríamos diferenciar de la competencia para poder ganar más mercado, ¿no? Si vamos a hacer, no sé, un laboratorio, por ejemplo, disculpen que yo toque ese ejemplo porque es algo que lo conozco un poco mejor. Bueno, si vamos a hacer un laboratorio, de repente mostrarle al cliente que los resultados que se obtienen o el procedimiento de ejecución de los ensayos está normalizado, que
que el equipamiento de laboratorio está calibrado, que vamos a utilizar balanzas, hornos, no sé, anillas dinamométricas que tienen calibración y por tanto hay confiabilidad en los resultados que vamos a obtener, que podemos realizar este proceso de manera rápida y eficiente, ¿no? Hay proyectos grandes. Claro, si nosotros pensamos en una edificación, pues ahí estamos pensando en unas cuantas sondeos o calicatas y tal vez poco trabajo de laboratorio. Pero si pensamos en una carretera, bueno, ahí sí vamos a tener cientos, en ocasiones hasta miles de muestras para poder procesar. Y esta empresa tendría que tener la suficiente capacidad como para poder hacer esa ejecución en poco tiempo, ¿no? Entonces, habrá que ver qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Bueno, al final, dentro de un mercado, en todo mercado, vamos a tener siempre esto lo vamos a ver con mayor detenimiento más adelante, todos los mercados al final se van a resumir en un análisis de la demanda del mercado, que es esa línea que está con pendiente negativa, la línea roja, y la línea de la oferta, ¿no? que está con pendiente positiva. Ya vamos a estudiar por qué pendiente negativa, por qué pendiente positiva, lo vamos a dejar un poco para más adelante. Y donde se cruce este mercado, esta curva de oferta y demanda, vamos a tener ese punto de equilibrio que nos va a indicar cuál va a ser el precio de equilibrio, va a ser el precio en el cual se transa en el mercado ese producto o servicio y cuál la cantidad de equilibrio. ¿Okay? La comercialización también puede ser un elemento importante, un elemento importante dentro de nuestro análisis de mercado. Sé que ya me estoy pasando unos minutitos, déjenme por favor terminar esta parte del mercado. Finalmente tenemos el tema de los proveedores, que podría ser también bastante determinante, ¿no? Imagínense una empresa de construcción que no consiga acero, que haya una crisis de acero o que su proveedor le haya fallado, ¿no? Ustedes saben que nuestro país no tiene todavía una industria siderúrgica, con lo cual el acero que nosotros utilizamos es acero importado, ¿no? De Brasil, del Perú. Hoy día, y hace 4 días, hay un bloqueo en la carretera entre Río Seco y Desaguadero, o sea que no se puede ir a hilo por ahí. Si nuestro proveedor pensaba traer, no sé, aceros Arequipa a través de hilo o de esa carretera, pues lamentablemente vamos a estar complicados. Entonces, bueno, ese tipo de temas también es algo que podría entrar dentro de nuestro análisis. Bueno, si les parece, lo estaría dejando acá. La siguiente clase, o sea, el día de mañana, ya el día de mañana sí vamos a empezar en el horario regular. Estaríamos trabajando sobre este tema del estudio organizacional y administrativo, ¿ok? No sé si hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario. Bueno, voy a parar la grabación.